Estamos en el estudio expositorio, hermanos, de la palabra de Dios en Timoteo. Y pues este es un estudio expositorio y nos vamos de verso por verso hasta que acabamos, hermanos. Y hemos leído 3 capítulos, vamos en el capítulo 4, hermanos, de Primera de Timoteo. Y quiero recordarle el trasfondo de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito, hermanos, que es el último consejo que Dios le da a la iglesia, a su iglesia, por medio de la carta de Pablo a Timoteo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Que por cierto, hermanos, le he explicado la anécdota o la historia de que cuando una persona, hermanos, le dicen te quedan 2 meses de vida, 3 meses de vida, a un papá, a una mamá, me imagino que lo más natural es darle el consejo a los hijos, arreglar todas las cosas, las herencias, todo lo que va a hacer, pero mayormente lo que uno quiere como padre, yo digo, es lo que yo haría, hermanos. Si el doctor me dijera, te queda 1 mes de vida, yo juntaría a mi familia y les daría el mejor consejo que yo pudiera porque ya no los iba, en poco tiempo ya no iba a estar con ellos. Pues es precisamente lo que estamos viendo aquí en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Vamos a estudiar esas cartas, ya vamos en el capítulo 4 de Primera de Timoteo. Es precisamente lo que estamos viendo, hermanos, el consejo de Dios por medio de Pablo a Timoteo para la iglesia, cómo se cuidara a la iglesia después de la partida de Pablo. ¿Por qué le digo, hermanos? Porque Pablo era el defensor de la iglesia primitiva, hermano. Pablo era el que los defendió, hermanos, de los enemigos, a ellos de los enemigos. Defendió a la iglesia de los falsos maestros. Los alertó, hermanos, les dio todo el consejo que él pudo a ellos. Porque Pablo sabía, hermanos, por medio del Espíritu Santo, que el momento que él se fuera, ya no estuviera al frente de las iglesias que él estableció, la iglesia primitiva. Porque acuérdense que Pablo fue hasta el concilio en Jerusalén a argumentar aún con los apóstoles originales y aún con el concilio, porque querían hacer que la iglesia volviera a las ceremonias, a la prohibición de comidas, a guardar días sábados y todo eso. Y Pablo entendía que Cristo nos hizo libres de todas esas cosas. Fuimos libres en Cristo de todas esas cosas para ser libres delante de Dios en cuanto a nuestra relación con Dios, nuestra servitud a Dios, del servir a Dios, de lo que es ser cristiano. Y el apóstol Pablo, hermano, escribe estas cartas que para mí, hermanos, son cartas muy importantes para nosotros. Pablo dice ahí en Filipenses 3:18 en adelante, hermanos. Quiero leerle ahí primero antes de entrar a la epístola que estamos estudiando. 3:18, hermanos. Sí, me parece. 3:18. 3:18. A ver, aquí estamos, hermano. Vamos a leer del 17, hermanos. Fíjese cuál era la mentalidad de Pablo, la actitud de Pablo, hermano, en cuanto a todo esto de sus últimos consejos a la iglesia. Los enemigos de la cruz, dicen. Filipenses 3:17 en adelante. Hermanos, ser imitadores de mí y mirar los que así haciendo vivieron como nos tenéis por ejemplo. Porque muchos andan, de los cuales dije muchas veces y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es su vientre, y que su gloria está en su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. Mas nuestra venida está en los cielos, mas nuestra vivienda está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Y esto es lo que a Pablo le preocupaba, hermano. A Pablo le preocupaba, hermanos, la condición de la iglesia primitiva cuando él ya se fuera. Es lo que a Pablo le preocupaba. Y en esta mañana vamos a estar leyendo ahí, hermanos, en 1 Timoteo 4, versículo 1 en adelante. No podemos, hermanos, ignorar nosotros lo que la Escritura enseña. No podemos tratar de decir, es que no dice eso, es que dice otra cosa. Podemos si queremos, pero está mal esa actitud. No es una práctica correcta
ni sabia qué hacer, hermanos. Cuando la persona empieza a nomás leer la Biblia, hermano, para leer lo que ellos quieren leer, lo que les gusta, los que les suena suave nomás, y luego ignorar lo demás, no se puede, hermanos, eso es imposible, tratar de hacer eso, porque eso no es el propósito, no es lo correcto de ser, hermano, con la palabra de Dios. Tenemos que aceptarla, hermanos, por lo que dice, valorizar lo que dice, hermanos, porque es palabra de Dios. Fue establecida por Dios para el bien nuestro. Y tenemos que entender mejor, hermano, la importancia de leer esta palabra expositoriamente, practicarla como debemos y ser obedientes al mandamiento de Dios. Dice la Escritura, hermanos, en 1 Timoteo 4, versículo 1 en adelante. Acuérdense que estas son las últimas palabras que escribe Pablo a Timoteo y a Tito antes de que lo mataran a él. Lo iban a matar por predicar el Evangelio. Ya no iba a haber defensa para la iglesia, hermanos. Ya no iba a haber quien levantara el estandarte como Pablo lo hizo. Y se necesita hombres como esos en estos últimos tiempos. Se necesita gente, hermanos, hombres y mujeres, que no tengan miedo a hablar la verdad. En medio de este mundo oscuro, en medio de esta iglesia carnal y apostatada, hermanos, se tiene que levantar gente que tenga valentía para hablar de la Escritura como es. Dice 1 Timoteo 4:1. Empero el Espíritu, este es el Espíritu Santo, hermanos. Esto no es el pastor Pando. Esto no es el pastor Pando que anda nomás ahí de contencioso. Este es el pastor Pando contendiendo por la fe como fuimos instruidos en Judas 1:3. Empero el Espíritu Santo, dice expresamente, deliberadamente, que en los últimos tiempos, déjenme leer la nota, los tiempos de los cuales ahora vivimos, los últimos de los últimos días, que comienzan el cumplimiento de las profecías del fin. Dice, algunos apostatarán de la fe. Aquí hay que poner oído. Algunos apostatarán de la fe. Déjenme leer la nota. En cualquier instante donde Pablo usa el término la fe, que en resumen se refiere a la cruz o a la obra redentora de Cristo en la cruz de Calvario, por lo tanto, nos dice aquí que algunos se alejarán de la cruz como el medio de salvación y de victoria. Entonces, hay algo bien importante, y síganme por favor, síganme con cuidado. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hasta ahí vamos a parar por ahorita, a los primeros 2 versículos. Pablo en una cárcel, escribiendo ya los últimos consejos para la iglesia del Señor, que el Espíritu Santo le estaba mostrando a él, que le dijera a Timoteo, que le mandara esas epístolas a la iglesia primitiva, que han llegado hasta nosotros casi 2000 años después. Que el Espíritu Santo, hermano, nos está anunciando a nosotros y nos está diciendo lo que iba a pasar en estos tiempos que hoy usted y yo estamos viviendo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Primeramente, se refiere a los últimos tiempos de hoy. Algunos apostatarán de la fe. Entonces, para que una persona pueda apostatar de la fe, hermanos, tiene que estar en la fe. ¿Sí me entiende? En otras palabras, para que la iglesia sea parte de la verdad, se apostate de la verdad, tenía que en un tiempo haber conocido la verdad. Entonces, aquí no está hablando de la iglesia católica, de los mormones, de los budistas, de los chintos, de los que practican el hinduismo, del hinduismo, hermanos. Aquí no está hablando de eso. Este mensaje es para la iglesia. Este alerta es por el Espíritu Santo para el cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo nos estaba anunciando por la mano de Pablo en sus cartas a Timoteo y a Tito, que la iglesia se iba a apostatar, hermanos. No puede apostatar una secta falsa porque nunca han estado en la verdad. Pero dice que se iban a apostatar, algunos apostatarán de la fe.
Y es importante entender esto. Escuche, entre semanas estoy dando los programas a satanismo, brujería y satanismo en el altar, donde yo estoy exponiendo, hermanos, en el programa de la hora veriana, todos estos ex brujos, ex satanistas y estos libros escritos de guerra espiritual que son falsos. Agarran la escritura, la sacan de contexto para engañar a la gente. Estas son doctrinas de demonios, hermanos, que introdujeron a la iglesia personas como Hammond, como Mary, ¿cómo se llama? La doctora, que la que escribió vino a libertar a los cautivos, se me escapa el nombre de ahorita, lo estoy estudiando de hermano. Se llama, ya se me escapó el nombre de hermano, pero ahí estoy hablando de eso, hermano. La que escribió Brujas de Ropero 1 y 2. La que escribió vino a libertar a los cautivos, maldiciones generacionales que no se han quebrado. Y otro, prepárate para la guerra. Que no es la doctora, no se me escapa el nombre, hermano. Qué tremendo. Si tengo algún tiempo hablando ya de eso, hermano. Ahorita se me viene el nombre, pero la fundación, hermano, de la palabra de fe que estableció Kenneth Copeland y Kenneth Hagin, que hoy sigue la mayoría de la iglesia moderna, que vinieron de doctrinas de demonios por Franz Anton Mesmer, que inspiró a Emerson, que inspiró a E.W. Kenyon, a meter una mezcla de doctrinas diabólicas, mezclando la ciencia de la mente, el poder de la mente positiva, filosofías humanistas, con la Biblia, y sacaron lo que hoy conocemos como la palabra de fe, estas iglesias que se llaman Word of Faith, palabra de fe. De ahí nacieron. Pero el Espíritu Santo, hermano, nos alerta de esto. Dice, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos iban a apostatar de la fe. Y es precisamente a eso a lo que me refiero. Válgame, hermano, que no se me viene a la mente esta mujer que estoy... Ya, pues, no se me viene a la mente, pero bueno. Es que ayer hermano, me fui al dentista, hermanos, ayer tuve que ir al dentista y me tuvieron que dormir como por 2 horas acá, hermano, por 3 horas casi me durmieron todo, hermano, y no sé, la anestesia me impactó, tengo un sabor muy amargo en la boca de la anestesia, hermano, y no creo que me siento bien débil porque me dijeron que tomara pastillas para el dolor y yo me eché 8 pastillas para el dolor y se me hace que se cruzaron esas con la anestesia, no sé, pero se sentía algo amargo y no creo que ando muy cómodo ahorita, hermano, pero aquí estoy porque creo que es necesario, hermano, cumplir con este compromiso que tengo aquí, para los que escuchan por la radio y los que están ahí en el Facebook Live. Entonces dice aquí el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, empero el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí está hablando específicamente de un grupo de personas que conocían en un tiempo, seguían sana doctrina, seguían la verdad, pero se apostataron, hermanos. Se alejaron de la verdad, se alejaron de la fe bíblica a seguir una fe fingida, como le dice Pablo a Timoteo más adelante. Pero esto no es nada nuevo, hermano, y esto no viene de Dios, porque mire lo que pasa. Quiero que note aquí un proceso usted, que nos explica Pablo aquí por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice expresamente que en los últimos tiempos, ¿cuándo? En los últimos tiempos, ¿qué iba a pasar? Algunos apostatarán de la fe. Entonces sigue diciendo Pablo, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Y es lo que pasa, hermano. Entienda usted el procedimiento en cómo pasan estas cosas. Cuando una persona empieza a abandonar la Biblia, el estudio expositorio de la Biblia, la sana doctrina, el siguiente paso que viene, hermanos, lo dice aquí. Van a escuchar espíritus de error. Después de que ellos escuchan el espíritu de error, empiezan a escuchar doctrinas de demonios. Que por la hipocresía hablan mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y en este pasaje de la palabra de Dios en esta mañana, hermano, sígame por favor porque le voy a enseñar algo bien importante aquí. Lo que el Espíritu Santo nos está alertando a nosotros, hermanos, que la iglesia se iba a apostatar en los últimos tiempos. Lo confirma Pablo cuando dice que antes de que venga Cristo habría una gran apostasía. La apostasía de la iglesia, hermano, el apostatar
de la fe es alejarse de la sana doctrina de las enseñanzas bíblicas para escuchar sermones en puras promesas, sermones en la confesión positiva, sermones en que yo puedo crear mi propia realidad con lo que yo hablo, hermanos, sermones basados en el humanismo humano, la mezcla de filosofía humanista, ciencias de la mente, el poder de la mente positiva que introdujeron personas como Napoleon Hill, Robert Schuller, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, E.W. Kenyon, Rick Warren, hermano, Joel Osteen. Ellos son los más grandes en haber promovido, hermanos, las enseñanzas de E.W. Kenyon, que las agarró de Emerson, que las agarraron de Franz Anton Mesmer, hermanos, de los filósofos paganos que este mundo tiene. Y cuando una persona toma la escritura y la mezcla con la Biblia, hermano, eso se llama herejía. ¿Cómo se llama? Herejía. Cuando se toma la escritura y se mezcla con filosofías, psicologías, ciencias de la mente, se convierte en herejía. Y note aquí lo que dice Pablo a Timoteo. Empero el Espíritu Santo, hermano, entienda que es el Espíritu Santo el que nos está diciendo esto. No es el pastor Pando enojado, es el Espíritu Santo. Que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Ahí está la clave, hermano. Cuando la gente se aparta de la palabra de Dios, se aparta de la verdad y se mete en dogmas de hombres, en dogmas de una institución, en visiones de una persona, porque muchas doctrinas de las que enseña Copeland y Hagin y ellos, hermanos, están basadas en sueños que ellos tuvieron, en visiones que ellos tuvieron. El de G12, César Castellanos, hermanos, Rick Warren, Joel Osteen, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, han basado sus enseñanzas en revelaciones personales que ellos tuvieron. Es lo que dijo Kenneth Hagin, que siguió las enseñanzas de E.W. Kenyon, que ellos tuvieron revelación superior a lo que ya está establecido aquí. Ahí está el error. Cuando empieza la gente a tener que revelaciones, hermanos, más allá de lo que ya está escrito, es cuando empieza el engaño, hermano. Y el engaño nunca se va de mal a mejor. El engaño va de mal en peor. Y de ahí es donde usted tiene hoy en día las doctrinas modernas que los cristianos hoy en día practican y hablan y repiten. Que ellos llaman las cosas que no son como si fuesen, que ellos pueden crear su propia realidad, que yo rechazo todo negativo, que yo decreto esto, que yo decreto aquello. De ahí vienen todas esas doctrinas de demonios. Que la Escritura dice que muchos iban a apostatar de la fe y luego iban a estar escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, nos está enseñando qué es lo que iba a pasar. Y yo hoy día, en este día, creo que es día 13 del año 22, le estoy diciendo en la voz de Berea que ya está cumplida esa escritura aquí. Hoy día, esta escritura que nos esta alerta del Espíritu Santo por Pablo, ya se cumplió. Hoy día con la iglesia moderna. Se ha apostatado de la fe. Y cuando la iglesia se apostata de la fe, ¿por qué se apostató la iglesia de la fe? Dígame usted por qué se apostató la iglesia. Porque el Espíritu Santo lo habló, que se iban en los últimos días algunos a apostatar de la fe. Se apartaron de la fe. Más bien, déjenme explicar algo bien importante aquí. Se apartaron del objeto de la fe. Del objeto de la fe, que es Jesucristo. Ya no es sana doctrina, hermano, ya no es la palabra. Andan por ahí muchos enseñando filosofías de hombres, filosofías humanistas, psicologías humanistas, palabras de hombres. ¿Qué causó esto, hermano? El apartarse de la fe. Entonces, cuando la Escritura dice que lo que no es de fe es pecado, lo estamos viendo aquí cumpliéndose, hermano. ¿Se fija? Porque el momento que el hombre de Dios, la mujer de Dios se apartan de la palabra, como está escrita, de todo el consejo de la palabra de Dios, y empieza a quitarle aquí, ponerle aquí, agarrar escritura de acá, agarrar escritura de allá y hacer una mezcla de filosofías con la Biblia, se establece lo que se llama doctrinas de demonios y escuchando espíritus de error. ¿Qué es un espíritu de error, hermano? Un espíritu desviado de la verdad. Es lo que viene siendo un espíritu de error. Que algunos apostatarán de la fe. Entonces, ya de una vez que una persona, un cristiano, se aparta de la fe bíblica, de la palabra de Dios en contexto, y empieza a darle la interpretación privada que ellos quieren,
empiezan a sacar escrituras y darle el significado que se les antoja darle. Entonces, debido a esto, que se apostataron de la fe, empiezan a escuchar espíritus de error. Nota, espíritus malignos, es decir, espíritus religiosos, que hacen algo parecer lo que en realidad no es. Y es el error de la iglesia moderna, hermanos. La iglesia moderna está apostatada, se ha apartado de la fe y está escuchando a espíritus de error. Y doctrinas de demonios. Debería traducirse las doctrinas de los demonios. Los espíritus seductores desvían a los creyentes lejos de la verdad, de la verdadera fe, haciéndose que crean las doctrinas inspiradas por espíritus de demonios. Y ahí está el peligro de la iglesia moderna, hermanos, que se apostata de la verdad, de la Biblia, y empiezan a entrar en doctrinas de error. Por eso tenga cuidado usted cuando alguien se le presenta a usted y le dice que tiene una revelación que no está en la Biblia, que ellos tienen una interpretación diferente de la Biblia. No, señor. La Biblia se interpreta en contexto, se lee en contexto, se interpreta en contexto. Hay bastante Biblia, hermano, para establecer cualquier doctrina que como cristianos debemos aceptar y creer. Hay mucha escritura. Santificación, justificación, la salvación, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Amén. Nuestra redención, el arrebatamiento, la segunda venida. Toda doctrina de Dios está establecida en su palabra, hermanos, y no se puede cambiar. El problema es que el Espíritu Santo nos está dando la alerta aquí, hermano, la alerta aquí, que tengamos mucho cuidado, dice, porque el Espíritu Santo dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. Y cuando una persona deja la fe, deja la Biblia, deja la verdad como su recurso absoluto para su vida, para cómo vivir nuestra vida, cómo andar en la vida, hermanos, qué doctrinas creer y qué doctrinas no creer. Cuando las sacamos de contexto de la Escritura y le damos una interpretación personal o privada, estamos apostatados de la fe. Si usted se va a apostatar de la fe, y muchos ya están apostatados de la fe, que solamente quieran hablar un evangelio suavecito, sin doctrina. Hagamos a un lado toda doctrina, y es lo que están haciendo los cantantes. Y yo le digo la verdad, mano, Alex Campos, Jesús Adrián Romero, Marcos Barrientos, los más famosos, hermano, no quieren predicar doctrina porque no quieren ofender a la gente, porque no tienen llamado de Dios. Cantarán bonito, inspirarán gente muy bonito, pero no tienen llamado de Dios para predicar, porque están predicando doctrinas de demonios, inspiradas por demonios. El otra vez estaba Jesús Adrián Romero, allí está en YouTube, búsquelo, ahí está. Estaba Jesús Adrián Romero reprendiendo a los cristianos porque acusan a los católicos de ser idólatras. Y dice Jesús Adrián Romero que los católicos no adoran ídolos, que la Biblia no prohíbe imágenes. Si usted llega a mandarle un mensaje de casualidad a Jesús Adrián Romero, usted habla con él o le escribe una carta, dígale, Jesús Adrián Romero, tú dijiste que los católicos no adoran imágenes y que la Biblia no prohíbe tener imágenes. Y dígale a Jesús Adrián Romero que vaya y lea Éxodo capítulo 4, versículo 20 en adelante. Y que él me diga a mí que Dios no prohíbe andar haciendo imágenes, andar postrándose ante ellas. Pero cuando usted tiene cantantes bien famosos porque cantan bonito enseñando doctrina, hermano, desvían a la iglesia. Porque ellos predican el sensualismo de la gente, sentimentalismo de la gente. Quieren que la gente se sienta bien aunque no tengan doctrina apropiada, hermano. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que predicar sana doctrina y vivir sana doctrina, enseñar sana doctrina. Que no enseñemos alguna otra cosa. Cuando la iglesia se apostata de la fe, se aparta de la fe, cuando el cristiano se aparta de la fe, cuando la iglesia se apartan de la fe bíblica, no les queda otro recurso o otra solución más que irse a escuchar espíritus de error y doctrinas de demonios, inspiradas por demonios. Toda doctrina, hermanos, que se predica, tiene que ser puesta bajo el escrutinio de la palabra de Dios sin sacar la escritura de contexto. Esos que andan por ahí diciendo que es que yo llamo las cosas que no son como si fuesen, sacan Romanos capítulo 4 de contexto, enseñando que el hombre puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso viene de la ciencia de la mente, hermanos, del poder de la mente positiva. Ellos creen que ellos tienen poder con lo que ellos hablan.
sacando proverbios de contexto, escrituras de contexto. Cuando usted lee bien la escritura en contexto, en Romanos 4, Pablo está hablando que Abraham puso su fe en Dios, el objeto de su fe, que llama las cosas que no son como si fuesen. Pablo nunca dijo que Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Nunca dice eso la escritura, hermano. Esa escritura la saca mucho de contexto muchos predicadores. Y aún predicadores de renombre y aún buenos predicadores. ¿Por qué? Porque la enseñan fuera de contexto, porque quieren predicar sensualismo, no verdad. Y la verdad, hermanos, es lo que hace libre. La verdad. Por eso en este programa damos enseñanza expositoria y no nos desviamos de la izquierda ni de la derecha. Cuando la escritura dice que Abraham puso su fe en Dios, que llama las cosas que no son como si fuesen, nos enseña ahí que el objeto de la fe de Abraham no era él, sus palabras que él hablaba, lo que él confesaba, lo que él llamaba las cosas que no son como si fuesen, nada que ver con eso la escritura. Dice claramente que Abraham puso su fe la puso en aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, Abraham le creía a Dios, no a él, no a su habilidad. Y por eso dice la escritura aquí, Pablo, que muchos iban a apostatar de la fe escuchando doctrinas de demonios y doctrinas de error. Espíritus de error, porque detrás de cada doctrina falsa, hermanos, detrás de toda doctrina o está el Espíritu Santo o está un espíritu de error. Aquí lo dice. Empero el Espíritu Santo dice expresivamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de error. Cuando una persona empieza a aplicar algo que no es fe, algo que no es bíblico, hermano, está escuchando espíritus de error. Y no nomás eso, dice, y doctrina de demonios. ¿Se fija? Que con hipocresía hablan mentira. ¿Se fija? Entonces tienen que fingir. Dígame usted, hermano, dígame usted si los apóstoles, profetas modernos no le mienten a la gente. Dígame usted si no les fingen. Dígame usted si no sacan la escritura de contexto para saquear a la gente de dinero. Porque yo le digo una cosa, hermano. Todo este movimiento de apóstoles y profetas, todo, y todo el movimiento de la palabra de fe, su meta es el dinero. Su Dios es su vientre, como dice la escritura. No piensan en las cosas de arriba, piensan nomás en lo de abajo. Dígame usted a un predicador de la palabra de fe que no está rico, que no sea rico. Dígame de uno. No existen. ¿Por qué? Porque están predicándole a la gente lo que ellos quieren escuchar. Porque están operando, escuchando a espíritus de error, y están escuchando doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque se han apostatado de la fe. Porque algunos apostataron de la fe escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Y es lo que causa, hermano, tanta falsa doctrina, tanta doctrina de demonio, cuando la gente se aparta de la fe. Ya no pueden creer una fe simple, ya no pueden creer simplemente lo que la escritura enseña, ya no pueden aceptar lo que la escritura establece. No, tienen que agregarle la mente positiva, que yo repito las cosas que no son como si fuesen, que yo voy a decretar, que yo voy a estar repitiendo las cosas a ver si suceden. No tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo cáncer, no tengo diabetes, no tengo diabetes, no tengo diabetes. Yo no tomo pastillas porque yo sé lo que creo, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo no acepto esto. Yo fui a una iglesia haciendo de esas manos, ¿verdad? Y le digo una cosa, se llama Odessa Christian Faith Center. Yo fui ahí cuando era más joven. Así es de que yo no puedo estar hablándole aquí algo que no es verdad. Yo fui con Don K. Wood cuando él estaba bien metido y sigue metido con Robert Chilton, ya con Robert Chilton ya mucho, que no se ve mucho de él, pero Don K. Wood es un discípulo, hermano, de Copeland y de Hagin. Yo estuve ahí por unos meses, yo tengo todavía sus libros, vía satélite nos íbamos cada servicio a escuchar a Copeland o a Robert Chilton para aprender estas doctrinas de demonios que ellos imponieron a la gente. Y la gente dice, es que tienen buenos programas, tienen grandes iglesias, siempre habla muy bonito. Claro que sí, hermano. Pero no hay verdad en esas doctrinas. Porque se apostataron de la fe. Por eso es que se les llenan las iglesias luego. Se les llenan las iglesias porque no están predicándole a la gente del pecado, que se preparen porque Cristo viene, que vivan en santidad, viven como les da la gana. Un cierto líder que va con Don K. Wood, o iba, platicó que el pastor sabe que la gente vive en pecado, pero no les dice nada. Hermanos, eso no es el llamado de un pastor. Porque si esas almas se mueren practicando el pecado, se van a ir al infierno. No importa cuánto canten en la iglesia, qué tan bonito canten en la iglesia. Si ellos mueren practicando el pecado, se van a ir al infierno. Por eso, estas son doctrinas de demonios. Que va creando hipocresía. Tienen que mentirle a la gente. Dígame usted, un predicador que predica de dinero, que no venga de la palabra de fe.
¿Por qué sacaron eso de las primicias, hermano? ¿De dónde sacaron de eso las primicias? ¿Por qué será? Pregúntase usted, le hago una pregunta. ¿Cuándo habló Cristo de las primicias? ¿Cuándo habló Pedro un sermón de las primicias? ¿Cuándo se paró Cristo, Pedro, Pablo, Juan a dar un sermón, hermanos, de liberaciones? O de quebrar una maldición generacional, como dicen ellos, estos falsos. ¿Cuándo se paró Pablo ahí a decirle a todos que eran todo su cheque del mes, como primicia? ¿Cuándo lo hicieron los apóstoles eso? ¿Por qué no lo hicieron? Porque son doctrinas de demonios, hermanos, inspiradas por el error, porque se han apostatado de la fe, queriendo enseñar una fe que no es bíblica, queriendo enseñar metodologías que la Biblia no apoya, hermanos. Hay mucha apostasía, hermano, y aquí dice claramente que la iglesia se iba a apostatar, que iban a apostatarse de la fe, o sea, del objetivo de la fe, del objeto de la fe. Se iban a apartar de Jesucristo, a seguir doctrinas que hablan nomás de bendición, de prosperidad, de bienes. Hazte rico, que yo decreto, que yo declaro, que yo para acá y para... Déjese de tonterías. Crea la verdad del Evangelio y vívalo. Porque esa es la instrucción que tenemos de parte de Dios. Que por hipocresía hablan mentira. Se fija, teniendo cauterizada la conciencia. Se fija el proceso, nota el proceso, hermano. Primero, el Espíritu Santo los expone. En el versículo 1, diciéndonos que en estos tiempos que vivimos, muchos, que algunos, se iban a apostatar de la fe. Apostasía. Apostatarse de la fe, aposentae, irse para atrás, dar pasos atrás, apartarse de la fe bíblica, obviamente. ¿Y por qué se apostataron? Porque estaban escuchando espíritus de error y doctrinas de demonios. ¿Cuál fue la consecuencia? Los hizo hipócritas, los hace hipócritas, que con hipocresía hablan mentira. Son hipócritas porque le tienen que mentir al pueblo de Dios. Que siembra $100 en esta carrucha, Dios te va a dar a ti 100. Que mándame 1000 para que Dios te mande a ti, te bendiga a ti. Dame una ofrenda y te quiebro una maldición generacional. Decreta, pacta con Dios, pacta $1000 con Dios, pacta $500 con Dios, para que Dios te bendiga. ¿Qué tan grande es tu familia? Oh, son como 10 miembros de mi familia, hermano. Entonces, de ese tamaño tiene que dar tu ofrenda para que Dios lo salve. ¿Se fija? Hipocresía. ¿Y qué hacen? Le mienten a la iglesia. ¿Qué hicieron? El Espíritu Santo los expuso que se iban a apostatar de la fe, iban a escuchar espíritus de error y doctrinas de demonios, que con hipocresía iban a tener que mentirle a la gente. Por eso se inventan tanta tontería, hermano. Tanta tontería. Que pacta para que Dios te quiebre esa maldición generacional. Pacta para que seas prosperado. Mándame 1000 para que Dios te bendiga. Le mienten a la gente con hipocresía. ¿Y qué es lo que pasa enseguida, hermano? Teniendo cauterizada la conciencia. Tanto año tiene, hermano. Y eso le pasó al que era mi pastor por 40 años, hermanos. Él se apostató. Él entró en un hambre por dinero y después vino el engaño, el error, la mentira. A tanta gente le ha mentido y la estafa, hermanos, y a mucha gente estafó. Y esa es la característica, hermano, de todos estos mentirosos que predican este mensaje de prosperidad. No les importa la prosperidad a la gente, les importa a ellos llenar sus bolsas. Porque, ¿qué dice aquí la Escritura? Después de que se apostatan de la fe, se apartan de la fe, por haber escuchado espíritu de error y doctrina de demonios, dice que tienen que mentirle a la gente. Y después de que le mientan a la gente, tienen ya la conciencia cauterizada. Ya no les importa a la gente, hermanos. No les importa el bien espiritual de la gente. No se les importa hablarles la verdad. Ellos nomás quieren tener a las congregaciones para quitarle las primicias, que los apoyen financieramente. Tanta tontería que se ha metido a la iglesia. ¿Y qué está haciendo la gente? Andan de iglesia en iglesia en iglesia buscando el emocionalismo. Pero a una iglesia que tiene sana doctrina, el mensaje verdadero, oh no, ahí no, es que es muy anticuado eso, es que eso ya pasó de moda, es que tenemos que ser contemporáneos, dijo el diablo, ¿verdad? Dijo Satanás, tenemos que ser contemporáneos. Dijo un pastor sinvergüenza ahí la otra vez en Facebook, hermano, qué gente tan más loca. Dijo un pastor, es que el evangelio es contemporáneo. Cuando yo estaba creciendo, hermano, acá en el barrio en Odessa, iba a la junior high, la high school. Cuando alguien salía con una tontería, ¿sabe qué le decíamos nosotros?
Decíamos, yo mama, yo mama. Así le decíamos. O sea, estás ido de la mente. Estás loco. Cuando alguien venga a usted y decirle esas mentiras, hermano, no les crea, hermano. A ellos les importa más su vientre, llenar su iglesia, tener la iglesia más grande y más lujosa, por el qué dirán. Porque a mí, ¿qué me va a decir, hermano? Yo conozco todas las iglesias de Odessa, la mayoría de ellas. Y hay iglesias grandes en Odessa, hermano, que se metieron en mucha doctrina falsa para llenar su iglesia. Los emborrachaban, llevan allá vino nuevo a ver que es que diamantes que caían del cielo, los metían en un bozo ahí, los hacían reír como locos, los llevaban para Dallas porque ya los iban a emborrachar y tantas cosas así. Llegaban tan borrachos que los paraban la policía y entraban a la iglesia ahí todos borrachos. El pastor con congregación ladrando como perros, diciendo que era el Espíritu Santo, rugiendo como leones. ¿Cuántos leones hay aquí? Le hace el pastor y la congregación para atrás. Hermano, qué vergüenza, hermanos. Eso es apostasía. Hacer todo lo posible para llenar la iglesia. Hacer todo lo posible para tener mis billetes, yo mi dinero, para que la gente me reconozca como un gran pastor. No importa que les tenga que mentir. No importa que les predique herejías, doctrinas de demonios, doctrinas de error. Con que llene mi iglesia y les quite su dinero, las primicias y toda la gente, con eso me basta. A esos pastores, man, no le importa la gente. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermano. Yo conozco un pastor aquí en Odessa de una iglesia grande, hermanos. Y no lo sé el nombre, pero usted nomás atínele. Que el que a él no lo apoya financieramente, él lo mira como nada. Él les dice a ti, aquí no has comprado ninguna silla, tú aquí no deben, tú aquí no mandas nada, hermano. Y así le hace. Tiene la práctica de despreciar a la gente que lo apoyaron para levantarse y luego pues los echan fuera poco a poco y al último queda él con su nueva gente manipulada que lo apoya nomás a él. Pero el día que ya no cumplen con su diezmo o algo, los atormenta o los mira. Y yo escuché que este mismo pastor dijo ahí en la iglesia, si es cierto o no, el Señor lo sabe, pero no lo dudo conociendo a este hombre, que le dijo a su iglesia un día, que el que no diera $1,000 para el templo nuevo, que no lo quería mirar que se parara ahí. Eso me lo contaron, hermano. Si es cierto o no, no sé, pero no lo dudo, hermano, porque son hipócritas, mentirosos, tienen hambre de dinero, pisotean a la gente cuando no les dan por su lado. Y eso no es el trabajo de un pastor. El trabajo de un pastor, hermano, es criar a la iglesia en el Evangelio, en la verdad. Prepararlos para el día de su muerte, prepararlos para la venida de Cristo, irnos con Él. Pero el Espíritu Santo dice claramente que se iban a apostatar de la fe. Otros ya se volvieron judaizantes. Oh, ya guardan el sábado. Si usted no guarda el sábado, usted no es salvo. Otros, tienes que prohibir estas comidas. Otros, si no te bautizas como mi dogma dice, tú eres hijo del diablo. A mí me lo han dicho, hermano. A mí me lo dijeron los de la United Pentecostal y los de Life Challenge. A mí me dijeron que yo era un hijo del diablo. Yo tenía pleito casado con ellos y ellos conmigo cuando éramos jóvenes, hermano. Hasta la fecha, para ellos yo soy un hijo del diablo y un hijo de la ramera. Porque yo no me bauticé como ellos dicen que me tengo que bautizar. Mira, hermanos, estamos en tiempos finales. Hay mucha apostasía. La solución es volvernos a la sana doctrina. La solución es volvernos a la verdad. Y si alguien ha creído en Jesucristo y le sirve a Jesucristo, hermano, vamos a apoyarlo. Pero tenemos que tener discreción. No podemos ignorar doctrina, hacer a un lado doctrina, que la doctrina no importa, hermano. No podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que establecer sana doctrina y predicar sana doctrina. Y el que no quiera sana doctrina, dice la Escritura, que se aparte de él. Es lo que dice la Escritura. Que si alguien viene a nosotros y no trae la doctrina de Cristo, que es la sana doctrina, dice que no le digamos bienvenido, Dios te bendiga, ni bienvenido, ni le diga, adelante, échale ganas. Dice la Escritura que el que lo hace participa en sus malas obras, hermano. ¿Cómo es que queremos unirnos con cualquier doctrina, con cualquier secta, y no predicar doctrina? No, hermano, eso es un error grande. No predicar doctrina es como decir que no tengo fundamento, no tengo principio. Pues hermano, si la Escritura está llena de doctrina, la doctrina de Cristo, amén. La doctrina de justificación, de santificación, hermanos, de remisión. Amén. Tenemos que quedarnos en los confines bíblicos, hermano. No unirnos nomás por unirnos. Unirnos en Cristo. Unirnos en sana doctrina, en la verdad. Usted no va a hallar una iglesia perfecta, hermano. ¿Cuándo va a hallar usted un pastor que cree perfecto, que es perfecto? Nadie lo va a encontrar.
Nadie lo va a encontrar. Pero tiene que haber un pastor usted que conozca la Biblia, hermano, que conozca la verdad y la viva y la practique, hermano. Tampoco podemos nada más creer lo que nos dé la gana al antojo de la gente. Tenemos que creer la Escritura, hermano, y el Evangelio. Por eso aquí, donde estamos estudiando en Timoteo, nos dice claramente el Espíritu Santo, que muchos iban a apostatar de la fe, a alejarse de la sana doctrina, de la verdad del Evangelio, a seguir doctrinas de errores y doctrinas inspiradas por demonios, que los va a causar que se hagan hipócritas y mentirosos y que les va a cauterizar la conciencia. Ya no les importa cómo engañan a la gente. Yo lo vi, hermano. Por favor, yo sé lo que le digo, hermano. Yo fui a la misma iglesia por 40 años, hermano. Yo miré mucho engaño, hermano. Mucha hipocresía, mucho hambre por dinero. Yo miré brujas entrar a esa iglesia. Yo miré todo tipo de personas entrar a esa iglesia, hermano. Los miraba allá predicando y en el restaurante echando maldiciones, diciendo chistes cochinos los predicadores, hermano. Digo, pues, ¿qué es esto? Yo miré, hermanos, gente ser pisoteada porque no daban diezmo. Iba una persona con una queja al pastor y otra persona a una queja al pastor, y el que daba diezmo lo iba a apoyar al pastor. El que no ha dado diezmo, a ver cómo te las arreglas. Yo miré todo eso, hermano. Yo miré la porquería de la iglesia donde iba por mucho tiempo. Era una iglesia buena en un tiempo, usada por Dios. Fue la más grande y la más reconocida en todo el estado, en todo Estados Unidos, hermano, por un tiempo. Pero ¿qué causó que esa iglesia fracasara y se destruyera, hermano? La falsa doctrina, la doctrina de demonios, el amor al dinero, la hipocresía, la manipulación. Por eso tenemos que oponernos a toda falsa doctrina y rechazarla, hermanos. No consienta la falsa doctrina porque le trae dinero o más gente a la iglesia. Rechace falsa doctrina, falsos maestros. No importa que se quede usted con 2 o 4 miembros, no importa, pero sigan la verdad. Porque Cristo no viene por iglesias llenas. ¿Quién le dijo a usted que Cristo venía por iglesias llenas? Aquí dice que Cristo viene por una iglesia llena. Viene por una iglesia preparada, sin mancha y sin arruga. Él no viene por congregaciones grandes. Él viene por pastores que le aman y le sirven a Él, que aman a Dios más que el dinero. Él viene por miembros que aman más a Dios que a su pastor. Él viene por miembros que viven en santidad, hermanos, que no viven para el mundo ni imitan al mundo, que no aman al mundo. Cristo viene por una iglesia preparada, sin mancha y sin arruga. Por eso Pablo nos alerta, hermano, en este capítulo 4 que estuvimos estudiando ahora, de la importancia de entender que el Espíritu Santo nos está diciendo que la iglesia se iba a apostatar. Busque una iglesia usted, hermano, que predique sana doctrina. No perfecta, dije, sana doctrina. Ningún pastor va a ser perfecto, entienda eso. Pero que le esté predicando por lo menos los principios del Evangelio, la verdad del Evangelio, que no esté predicando tontería y media. Busque un pastor que no esté hambriento de dinero. Busque un pastor que no lo quiera manipular a usted, tenerlo controlado como si fuera usted su títere. Los pastores tenemos autoridad espiritual, no arbitraria, entienda esa la diferencia.